Hoy quiero hablarles sobre le puse como título al mensaje, ¿quién arregló el techo? ¿No? Y vamos a buscar allí en el libro de Marcos 2, del capítulo 3 en adelante, que es un pasaje que siempre lo usamos para hablar de la fe de estos 4 amigos, para llevar a este hombre paralítico a la presencia de Dios. Pero hoy queremos ver otro enfoque de este mismo pasaje. En el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho de que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y es palabra de Dios. Hoy quiero basarme o apoyarme en este texto bíblico, en esta historia que Jesús nos cuenta en los evangelios, de esta vivencia para aumentar la fe. Sabe que en ese tiempo, lo vemos en Hechos, cuando Pedro sube a la azotea a descansar mientras esperaba el almuerzo, y allí recibe una visión. Pero vemos que las casas no era que tenían un techito por ahí como lo vemos en algunas películas, con un poco de paja, unas ramitas y ya estaba el techo. Los techos eran bien fuertes, bien poderosos, para soportar las inclemencias del tiempo. Entonces no era un techo finito, era un hermoso techo. Ahora, no sé cuántos de ustedes son anfitriones de una célula. ¿Cuántos son anfitriones de célula? Bueno, ¿qué pasaría si la semana que viene, cuando tenga la célula, empieza a notar que empieza a caer un poquito de tierra del techo, algunas maderitas, ¿no? Si tiene chapa de zinc, siente una moladora trabajando arriba del techo, ¿no? Yo me imagino que sale con la escopeta, el revólver, el cuchillo entre los dientes como Rambo, ¿no? Yo no me bancaría que me rompan el techo. Hemos sufrido tanto con un techo que nos hicieron, una ampliación, que fue tan mal hecho que la primer lluvia, mire, faltaban los patos nada más. Pero era una laguna el techo. Es más, ¿sabe lo que hicimos? Con mi esposa tiramos una regla, no sabemos mucho de albañilería, pero nos dimos idea. Ella preparaba el cemento y me pasaba los baldes, y yo hice el techo nuevo. Quedó mejor que el de antes, ¿no? Y el de antes lo habíamos tenido que pagar a un albañil. Pero yo no quiero que me rompan el techo. Pero sin embargo dice que hicieron un agujero y bajaron una camilla. O sea, por ahí no tomamos dimensión del tamaño del agujero que se hizo en el techo. No es que se hizo un agujerito chiquito y por ahí había uno mirando porque era curioso. No, no, no. Bajaron la camilla, ¿sí? 2 metros de largo como mínimo. Si hubiera ido yo, 1,60 m, ¿no? Pero según quien vaya, ¿no? Angostita también, según quien vaya. Pero era un agujero considerable en el techo. Ahora vamos a ver quién arregló ese agujero, porque todos me hablan del tremendo milagro que Dios hace, que cómo Jesús sana a ese paralítico, que toma su lecho, toma la camilla con que lo bajaron, se va a su casa feliz de la vida. Pero ahí termina la historia, o un poquito más, cuando dice que Jesús se va a predicar de la palabra a otros lugares, y ahí termina la historia. Pero vamos a ir deduciendo, vamos a ir quitando quiénes son los que no arreglaron el techo para llegar a la conclusión de quién lo arregló, ¿sí? En el versículo 13 vemos que 2:13 dice: después volvió a salir al mar, o sea, está hablando de Jesús,
y toda la gente venía a él y les enseñaba. O sea, Jesús no arregló el techo, ¿no? Eso de cajón, porque dice que después que hizo el milagro, volvió a salir al mar. O sea que Jesús se fue y el agujero quedó ahí, todo bien. Bien para Jesús, pero mal para el dueño de la casa. Ahora, ¿dónde iba Jesús? ¿Quién iba con él? Los discípulos. O sea que los discípulos tampoco arreglaron el agujero del techo, porque se fueron, porque eran justamente los que se encargaban de la seguridad, se encargaban de la necesidad, eran los que acomodaban la gente, eran los que armaban todo para que Jesús pudiera predicar. Iban a buscar la barca, en otra ocasión fueron a buscar un burro, en otra ocasión fueron a buscar un aposento para celebrar la Santa Cena. Los discípulos siempre estaban al lado de Jesús, por lo tanto, no fueron quienes arreglaron el techo. Ahora vemos que también allí habían escribas. ¿Y los escribas cuáles eran la tarea del escriba? La tarea del escriba era justamente escribir todos los acontecimientos importantes que pasaban en una ciudad, en un lugar X, o en un lugar estratégico. Por lo tanto, los escribas estaban allí para tomar nota y escribir la historia, lo que se iba viviendo en cada momento. Eran los historiadores de la época. Así que cuando Jesús se fue, era la persona importante, era la persona relevante. Los escribas tampoco arreglaron el techo porque se fueron detrás de Jesús. No habla acá, pero yo supongo que también tiene que haber habido fariseos, saduceos, que eran los que andaban buscando el detalle en Jesús, a ver qué error cometía Jesús para acusarlo, para que lo crucificaran, para que lo mataran, para que lo echaran. ¿Por qué? Porque había venido Jesús a hacer no una piedrita, una hermosa piedra en el zapato de ellos. Eran los que había sacado a la luz. Jesús sacó a la luz un montón de situaciones, descubriendo cómo esta gente no hacían lo correcto delante de Dios. Por lo tanto, si habían fariseos, saduceos o alguna secta religiosa, tampoco arreglaron el techo. También vemos que dice, y toda la gente venía a él. Entre toda esta gente había gente curiosa, había gente que realmente necesitaba un milagro y había gente que realmente adoraba a Dios. No los especifica, no habla puntualmente de cada uno, pero sí me dice que toda la gente que había en ese lugar se fueron detrás de Jesús. Recuerdo en una ocasión, nuestra hija mayor, Romina, ella usaba unos lentes muy gruesos. Ya había una campaña en Tunuyán y ella, desde que se levantó en la mañana, nosotros trabajábamos, no pudimos llevarla ni el viernes ni el sábado, sí la íbamos a llevar el domingo en la tarde, y ella se levantó en la mañana muy temprano y decía, hoy voy por mi milagro. Hoy voy a ir por mi milagro. No almorzó, 6, 7 años, no, un poquito más, 10. No almorzó, porque ella decía, ¿a qué hora nos vamos? Mire, insistió tanto que apenas nos levantamos de la mesa, agarramos el auto, de mi casa al polideportivo habrán 10 cuadras, muy cerquita. Pero la llevé en el auto, que se fue mi suegra, que le doy gracias porque hoy nos acompaña. Mi suegra y mi suegro han venido con nosotros a acompañarlos, son los guardaespaldas. Vio que yo siempre que vengo hablo bien de mi suegra, ¿no? Ahora la he traído para que ella corrobore que hablo, porque le han pasado malas noticias de que hablo mal de ella, pero no, es mentira. Pero tuve que levantarme y llevarla a mi mamá y a ella a buscar un lugar, porque Romina decía, yo hoy voy por mi milagro. Pasó toda la campaña, oró por las necesidades y Romina seguía exactamente igual sin poder ver cómo corresponde. Y en la última oración que dijo, ahora los voy a bendecir para despedirnos, pasamos al frente y este pastor solo la tocó a Romina y le dijo, te bendigo, te bendigo. Y cuando llegamos a la silla, ella iba llorando, cosa rara en mi hija, pero iba llorando porque dice, no pasó nada. Y Rocío le dice, mirá, buscó un papelito ahí de un chicle, no sé qué historia, y le dice, sacate los lentes, y pudo ver, y cuando la trajimos al oftalmólogo había recuperado el 80% de la vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella había ido por su milagro. Ella buscaba ser sana. Entre toda esta gente, habían algunos curiosos. No sé, yo sé que hay muchos que por ahí llegamos a la iglesia por curiosos, por curiosear. Había un líder que después se transformó en pastor que llegó a la iglesia por una apuesta.
Él era muy picaflor, se creía el lindo, y otro muchacho, otro joven de la iglesia allí en Tunuyán, le hizo una apuesta. Le dice, yo te apuesto lo que quieras, que vos no sos capaz de ir y, no sé cómo decirlo para que no suene mal, chamullarla, hacerle el filo, no sé cómo se usará ahora, ¿no? A la pastora del lugar. En esa época estaba Rosita Guevara, de pastora en Tunuyán, ¿no? Y le dijo, te apuesto que vos no sos capaz de ir y hablarla e invitarla a salir. Y él, como para él no era nada imposible, no soy yo, les aviso. Aclaro, no es mi caso. Como para él no era nada imposible, fue a la iglesia. Resulta que en vez de hablar a la pastora, terminó recibiendo el toque de Dios, se convirtió y se transformó en un gran líder de jóvenes y luego en un pastor. Pero muchos llegan por algún motivo diferente. Pero de esa gente había varias al lado de Jesús, que iban por algún motivo específico, unos buscando el milagro, otros por curiosidad. Pero entendemos que la gente se fue detrás de Jesús y tampoco arreglaron el techo. Por lo tanto, el que me queda, o los que me quedan, o la persona que me queda que arregló el techo, fue el dueño de casa. Fue el padre de familia. El que tuvo que renunciar a todo. ¿Para qué? Para poder arreglar el techo. Y la tarea del padre es proporcionarle a su familia, es la protección, la seguridad, proveer todo lo que necesitan. Esa es la tarea del padre, esa es la tarea que tenemos como papá. Esa es la tarea que muchas veces algunas mamás que ocupan o hacen, cumplen el rol, de papá y mamá, tienen que hacer para poder llevar su familia adelante. Hay muchísimas historias de mamás que quedaron o viudas o solas con niños pequeños y salieron a trabajar y a poner todo el esfuerzo para sacar la familia adelante y siempre lograron sacar la familia adelante. Pero esa es la tarea que como papá tenemos que hacer. Yo no puedo decirle a mi hija de 5 años, mira, si querés zapatillas, anda a trabajar, nena. Yo ya cumplí con lo mío. Yo ya te traje al mundo, ya te puse el nombre, festejamos el bautismo, el primer añito, y ahora arréglatela. Ninguno de nosotros hacemos eso como papá, sino que nosotros como papá tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor de lo mejor. Cuando nuestras hijas comenzaron a estudiar en la universidad, a las dos le dijimos, era la misma carrera, así que no tuvimos que investigar mucho, preguntamos cuántos años duraba la carrera, y la carrera duraba 5 años. Entonces a las dos le dijimos, bueno, durante 6 años nosotros le vamos a pagar todo lo que sea concerniente a la universidad. La más grande se recibió este año y justo en el año sexto, ¿no? Yo no sé si tenía apuro por recibirse o porque iba a tener que pagar ella lo que le costara a la universidad. Pero esa es mi tarea como papá. Yo no hice nada loco, no hice nada fuera de lo común. Hice lo que tenía que hacer. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, cometemos un error pensando que nuestro papá terrenal es igual, nuestro papá celestial es igual que nuestro papá terrenal. Y allí comienzan nuestros problemas. Escuchaba el mensaje, creo que fue del domingo pasado, de Juan Manuel, cómo él hablaba de buscar la intimidad con Dios, de que Dios nos da el poder, de tener un corazón valiente. Hablaba de David, hablaba de los valientes de David, cómo defendieron todo, cómo de ser un don nadie se transformó en uno de esos poderosos que formaban parte del ejército del rey David. Y yo digo, sí, la verdad, está buenísimo. Pero muchas veces estamos allí en lo alto, en lo más grande, y cuando queremos acordar, hemos perdido todo porque no sabemos tener relación con nuestro Padre Celestial. Porque muchos lamentablemente tuvimos o han tenido una mala predisposición o una mala experiencia con papá o con mamá y pensamos que Dios va a actuar de la misma manera. Vivimos comparando lo que hizo mi papá terrenal con lo que quiere hacer mi papá celestial. Yo le doy gracias a Dios porque tuve unos padres maravillosos, buenísimos los dos. Pero el grave problema de mi papá es que no sabía expresar su amor. Porque él cuando tenía 5 años, su papá murió. Y mi abuela tuvo que criar a 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Y ella solita se dedicó a trabajar de sol a sol
para llevar la familia y sacar la familia adelante. Por lo tanto, mi papá se crió un día con un hermano, al otro día con otro, con un cuñado, pero nunca nadie le enseñó a ser papá. Entonces él no fue cariñoso porque él no recibió el cariño de papá. ¿Cómo podía dar algo que él nunca recibió? Y pasa con la generación anterior a la nuestra, con la generación de nuestros padres, pasa eso. Amaban a sus hijos, pero mire, con uñas y dientes. Daban la vida por sus hijos, pero nunca o muy rara vez escuchamos de nuestros padres un te quiero, un te amo, che, qué bueno lo que estás haciendo. Ahora sí, no nos equivoquemos, porque cuando nos equivocábamos nos caía todo el peso de la ley sobre nuestros lomos y por ahí más abajo también, porque nos daban duro. Pero era lo que ellos aprendieron, no lo hacían de malo, no lo hacían de perverso. Nadie les enseñó a ser papá, nadie les enseñó a ser mamá. Un día una señora contaba la historia que ella se casó y ni siquiera sabía por dónde nacía un bebé, ni cómo se llegaba a ser un bebé. Porque la relación entre sus padres era totalmente muy cortada, muy limitada. Y muchas veces pensamos que Dios va a actuar de la misma manera conmigo. Y muchas veces nos sentimos que estamos en el cielo, que estamos con la unción, con el poder, que vamos a conquistar, que vamos a ganar, que vamos a hacer todo. Pero en un momento pensamos, ¿y si Dios hace conmigo como hizo mi papá? Que mi papá me abandonó. No, ¿para qué voy a romperme trabajando si mi papá nunca me lo va a reconocer? Y vivo comparando mi relación con mi papá terrenal a con mi papá celestial. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer nosotros como papá, tomar el ejemplo de mi papá Dios para poder ejecutar las mismas acciones con nuestros hijos en la tierra. Yo le doy gracias a Dios por esta visión que hoy tenemos, la visión G12, porque eso me permitió conocer a líderes que me enseñaron a ser un buen papá, a ser un buen esposo, o a ser un esposo. No vamos a entrar si es bueno o malo. Después le preguntan a mi esposa, pero otro día. En una de esas se olvidan y no le preguntan. Pero a esforzarme y que no pase un día sin que le digamos a nuestras hijas cuánto la amamos. Sin que le digamos a nuestras hijas que todo lo que ellas se propongan lo van a lograr porque son hijas de Dios, porque papá está con ellas en todo. Y eso ha permitido que las ventanas de los cielos se abran y las bendiciones desciendan sobre ellas en forma permanente. Y que todo lo que se proponen, a veces no, a veces tarda más o tarda menos, pero siempre logran lo que ellas se han propuesto. Porque alguien un día me enseñó a ser papá, que no fue mi papá. Pero no porque no me amara. Como yo siempre le digo al gordo con cariño, hacen como 24 años que partió a la presencia del Señor. Pero el gordo me enseñó valores, me enseñó cosas comunes de la vida. Pero nunca me dijo te amo. Nunca me dijo, che, qué bueno lo que estás haciendo. La única vez que me dijo algo lindo fue con respecto a mi esposa. Me dijo, casate con esa piba, porque ahí vas a andar bien. El único consejo, creo que ni vos lo sabías. Lo único lindo que me dijo. Pero lo demás, nada. Pero me enseñó mucho. Me ayudó mucho. Pero el gran conflicto es, ¿y si avanzo? ¿Y si decido crecer en el ministerio? ¿Y si decido formar una familia? ¿Cuántos jóvenes nos tocaron ministrar que no querían formar una familia porque vieron su hogar destruido por el alcohol, por las drogas, por la violencia? ¿Cuántos jóvenes dicen yo no voy a tener un hijo porque no voy a traer un hijo al mundo para que sufra lo que a mí me tocó sufrir? Y todo eso va deteriorando mi relación con el Padre. No me animo a pedirle porque, si papá está siempre ocupado. No, papá no tiene tiempo para mí. No, yo no soy el preferido de papá, entonces no le pido nada. En esta mañana queremos tomar un tiempo para que usted pueda entender que así como este hombre de familia permitió que rompieran el techo, así como este hombre dejó que todo el mundo se fuera, y después que todos se fueron tuvo que trabajar extra para arreglar el techo. Yo quiero decirle que papá Dios está a la puerta del cielo esperando que nos arrepintamos para hacer una extra, porque Él ya mandó a su Hijo unigénito
para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Él ya mandó a su Hijo para que yo pudiese tener acceso libre a la presencia de Dios. Allí cuando el velo del templo se rasgó en el momento que Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Eso me está hablando que desde la presencia de Dios hasta el mismo piso, hasta la misma tierra, está abierto para que yo pueda entrar a la presencia de papá. Y papá no me va a echar, papá Dios no me va a echar. Me contaba un joven un día que dice, ya siendo un adolescente de 12 años, 13, se le ocurrió por ir y preguntarle a su mamá, mamá, porque había visto una tía embarazada y a la otra semana la vio sin panza y con el bebé en los brazos. Y fue y le dijo, mamá, ¿por dónde nacen los bebés? Y dice que la reacción de su mamá le dijo, mocoso enterado, peló la chancla y chancla voladora. Y ese niño, ese joven me contaba que él todo lo que aprendió, lo aprendió en la calle con picardía y con mala información, porque su mamá no supo explicarle. Pero no es porque la mamá era mala, sino que la mamá tampoco sabía explicar lo que estaba viviendo, porque a ella nadie se lo enseñó. Por eso es tiempo de arreglar relaciones entre padres y hijos aquí en la tierra, pero también de arreglar su relación con papá que está en el cielo. Porque su papá está allí en el cielo. Lea la parábola del hijo pródigo, cómo dice que papá cada tarde salía a la ventana, a la puerta de su casa, a ver si veía llegar a su hijo. Y cuando lo vio llegar al hijo, dice que salió corriendo, lo abrazó y lo besó. El hijo había estado cuidando cerdos, o sea que no venía con un perfume muy agradable. La ropa de este joven no era la mejor de la ropa, porque había perdido todo y ni siquiera tenía qué comer. Venía descalzo porque dice que le tuvo que dar calzado. Pero dice que papá no recriminó absolutamente nada. No le dijo, ¿viste? Yo te dije, no sé si le pasó a usted alguna vez, ¿no? Yo te dije que no te juntaras, ahí la estás pagando. Este papá no salió a recriminar nada. Muchas veces tenemos temor como hijos de ir a la presencia de papá, porque pensamos que papá nos va a castigar, porque pensamos que papá nos va a recriminar los errores que cometimos. Pero yo quiero decirle que papá está preparado a la puerta del cielo con sus brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta para abrazarlo y besarlo. No para recriminarle, no para juzgarlo, no para condenarlo, no para ponerle en penitencia. Porque Dios no es un Dios que castiga, Dios es un Dios de amor que nos recibe con cariño y está dispuesto a sanar todas las heridas, a curar todas las heridas, a volvernos a dar la ropa, a darnos el anillo como le dieron a este joven que significaba que tenía autoridad, a darle calzado nuevo que era lo que lo hacía diferente de los siervos y de los esclavos, que era un hombre libre. Este papá allí en la parábola, en esta historia, este papá le devolvió a su hijo todo lo que había perdido. Hoy papá quiere devolverle a usted todo lo que usted ha perdido en muchos años. Quizás perdió la relación con sus hijos, quizás perdió la relación con sus padres. Yo cuando era joven y comencé a ir a la iglesia, y un día comentando cómo era mi papá, me dijeron, pero enseñale vos a tu padre. Y yo dije, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi papá? Yo me las creía, yo era, mire, Rambo era un poroto a la par mía. No existía Rambo. Creo que la película de Rambo se basó en mi historia, sobre todo por el cuerpo. Bueno, ese es otro tema. Pero yo creía, yo me atropellaba el mundo. Yo digo, yo le voy a enseñar a mi papá. Y un día comencé a hacerlo. Yo cada vez que salía iba y le daba un beso a mi mamá y a mi papá, si estaba, che viejo, ya vengo. O chao. Y un día fui y le di un beso. Mire, casi se me desmayó mi viejo. Porque se hizo así, me dice, ¿pero qué te pasa, loco? Le digo, te quiero dar un beso. ¿De cuándo vos me das un beso a mí? Le digo, a partir de ahora, cada vez que llegue o me vaya, te voy a dar un beso. Porque vos sos mi papá. ¿No? Y comencé a trabajar con él, a ayudarlo, a enseñarle a que fuera cariñoso, a enseñarle que me tenía que escuchar. Nunca le dije, che, sentate ahí que te... No, sino que indirectamente lo iba haciendo. Y sus últimos días o su último tiempo, cuando íbamos a comer a casa, siempre el preferido fue mi hermano mayor, de mi papá, pero cuando llegábamos a casa terminábamos de almorzar y me decía, nene, vamos. Y ese nene vamos
era ir a dormir la siesta juntos en la cama matrimonial. Los demás que se la arreglaran como pudieran. Pero mi papá y yo dormíamos en la cama grande. Hubo un cambio porque yo tomé la iniciativa de ayudar a papá. Por ahí los papás que peinan muchas canas, y si nunca te dijeron te amo, no es porque no te amen, sino porque a ellos no le enseñaron a decir te amo. Creo que hoy estamos a tiempo. No es que no sepan reconocer tus aciertos, tus adelantos, tus éxitos, tus victorias, sino que a ellos no le enseñaron porque a ellos nunca les reconocieron una buena actitud. Pero está en nosotros que podamos cambiar esa historia. Si todavía tenés la suerte de tener a papá y a mamá vivo, estás a tiempo de poder corregirlo. Y si no, estás a tiempo de cambiar con tus hijos y poder decirle un te amo, de poder hacerle un cariño, de poder abrazarlo, de poder besarlo, de poder estar con ellos. Y eso va a cambiar la historia y la atmósfera de tu familia. Eso por un lado en la parte natural. Y en la parte espiritual, yo quiero que hoy podamos acercarnos a papá. Porque sabe que llegar a la cima es fácil. A mí me encanta el deporte. Veía el otro día un boxeador que lo llevaron, en la jerga del boxeo se dice que era un paquete, ¿no? Lo llevaron como para que el otro engrosara su medallero, más victoria, porque le llevaron que era un paquete, era malo. Y en el segundo round largó una piña al aire, le pegó y lo noqueó y ganó el título. ¿No? Y fue campeón, el paquete fue campeón. Nadie lo entendía. ¿Cuál fue el problema? Que en la primera defensa le ganaron porque era un paquete. Llegar al éxito por ahí no cuesta tanto. Lo que cuesta es mantenerse en la cima. Por ahí podemos tener un día lindo en la presencia de Dios, pero eso no significa que me tengo que olvidar y no acercarme más a papá. A papá me tengo que acercar todos los días. Hoy le invito a que se ponga en pie porque queremos orar a Dios. Hoy siento orar por aquellas personas que le cuesta acercarse a papá, que le cuesta decirle papito, que le cuesta decirle papá te amo, porque nunca lo hicieron con su papá terrenal. O aquellos que tienen miedo de pensar que en cualquier momento papá los va a abandonar. Yo quiero decirte que papá siempre se va a quedar para arreglar el techo. Papá siempre va a estar para solucionar tus problemas. Me refiero a papá espiritual. Papá terrenal es muy limitado. Como papá somos limitados. Pero papá celestial no tiene límite. Papá celestial tiene todo el tiempo del mundo. Papá celestial te está esperando para producir el cambio en tu vida. Que hoy, mientras adoramos a Dios a través de una canción, muy suavemente, vos puedas venir delante de papá y quizás tenga que pedirle perdón. Quizás tenga que decirle, papá, perdón, porque estuve esperando que me dijeras te amo y me lo dijiste y no supe escucharte. Que hoy pueda venir y arreglar su relación con Dios, porque Dios no está dispuesto a olvidarlo. Dios no lo va a olvidar. Dios no lo va a dejar en el momento difícil. Dios es un Dios que está siempre a nuestra disposición. Solo tengo que venir a Él. Mire, a Dios no lo mueve ni la pobreza, a Dios no lo mueven los problemas meteorológicos, a Dios no lo mueve un accidente, a Dios no lo mueve una enfermedad. Porque si a Dios lo moviera una enfermedad, estaríamos todos sanos. Si a Dios lo moviera la pobreza, no habrían niños que mueren por hambre, desnutridos. ¿Sabe qué es lo que mueve la mano de Dios? Su fe, su corazón, su predisposición a llegar a la presencia de papá. Tomarse ese tiempo para decirle, papá, te amo. Papá, hoy quiero que toques mi vida y que me transformes. Quizás está cansado de vivir de derrota en derrota. Quizás está cansado de sentirse que está solo. Hoy quiero darle la buena noticia que papá está a su lado. Que papá no lo va a abandonar. Que papá no viene para juzgar sus malas actitudes, porque si no nadie estaría en este mundo. Dios no viene para juzgarme ni para condenarme. Dios no viene para hacerme sentir mal, ni Dios me va a decir, yo te lo dije. Dios está con sus brazos abiertos.
esperando que podamos ir delante de Él, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere tocarnos. Quizás hoy quieras recibir el amor de Dios. Por un momento, sé egoísta. Yo muchas veces le aconsejo a la gente que debemos ser egoístas. Hoy tengo que pensar en mí y en mi relación con papá. Porque cuando papá sane las heridas, todo lo otro se va a corregir. Cuando yo experimente el amor de Dios, todo lo otro se va a corregir. Hoy quiero que le digas a papá Dios, mientras cantamos esta canción, una canción, que le digas a Dios, me acerco al trono de tu que le pidas perdón a papá. Me rindo. Decirle, papá, te amo. Señor, eres todo para mí. No lo he sabido aprovechar en este tiempo, papá. Pero a partir de hoy voy a cambiar mi relación contigo, papá. Yo me voy a esforzar para cambiar mi relación contigo, Señor. Necesito imperiosamente acomodar mi relación contigo. Saber que tú me amas. Poder experimentar tus cariños. Poder sentir cuando me motivas a avanzar. Saber que en ti voy a caer, pero que tú me vas a levantar. Ya no voy a luchar para levantarme solo. Cada vez que caiga va a estar tu mano extendida para levantarme y sacarme del pozo. Dios quiere hacerlo, pero muchas veces estamos tan dolidos con nuestros padres terrenales que pensamos que Dios va a actuar igual con nosotros. Este es el tiempo de buscar a papá. Este es el tiempo de sanar heridas. Quizás tengas que decirle que tenés bronca con Dios porque sentiste que Dios era mejor papá con el de al lado que conmigo. Pero hoy quiero que te saques toda sensación de abandono de parte de Dios. Hoy quiero que le digas, papá, perdón porque sentí que me abandonabas, porque sentí que en lo peor me dejabas descuidado. Y no es así, papá. Es allí cuando más me abrazaste. Es allí cuando más me amaste, Señor. Hoy recibo ese amor. Y hoy me comprometo a cambiar, a buscarte de verdad, a sentir que no me vas a abandonar. Hoy dejo mis miedos, hoy dejo mis temores, hoy dejo el orgullo de lado para saber y entender que tú eres quien me ama con todo el corazón, que tú eres quien va a arreglar mis situaciones, que tú eres quien va a salir al encuentro para que mi vida sea restaurada. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, te exaltamos. Señor, te exaltamos en esta hora. Oh, sí, papá. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que esa nube espesa de tu gloria descienda en este lugar, trayendo la convicción del amor de papá, del amor de papá. Señor, te alabo y te bendigo. Papá, te exalto. Papá, te exalto, te exalto, te exalto. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Yo quiero que en esta mañana, si usted está con su familia, yo quiero que vaya y se ponga al lado de papá, de mamá. Si
Si usted ha venido con su papá, su mamá, con sus hijos, yo quiero que ustedes vayan. Hoy quiero orar por la familia. Recién mi esposa decía que lo que hemos recibido de gracia lo debemos impartir. Y el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha permitido formar una familia tan hermosa que yo nunca pensé que lo iba a lograr. Yo era tan tiro al aire, era tan irresponsable y desastroso que decía, nunca voy a poder formar una familia. Pero sin embargo Dios preparó todo en su inmenso, infinito amor. Preparó todo para que yo pudiera formar la familia que Él me permitió formar. Una esposa tremenda, una esposa que es de fierro y 2 hijas que llenan mi alma. Y eso lo recibí por el amor de Dios, por su gran bondad. Y por ahí, si tenés la mala suerte que tus papás partieron, busca algún papá para darle amor. Cuando llegué a la iglesia era sin abuela, real, no tenía abuela, habían muerto las 2. Entonces adopté las abuelas de mi esposa, pero también partieron. Así que adopté 2 abuelas de la iglesia, la abuela Gregoria y la abuela Alcira. La abuela Gregoria también partió, pero me queda una. Cuando llegué a la iglesia, al poco tiempo perdí a mi papá y hace unos meses perdí a mi mamá. Así que adopté a 2 papás, que son mis suegros. Y por ahí los hago rabiar para que no pierdan la costumbre, pero los adopté como papá. Y he decidido ser como ellos y respetarlo a ellos como respeté a mis viejos. Así que si no tenés la dicha de tener a tu mamá o a tu papá vivo, adopta un papá y dale amor. Adopta un papá y acércate a ellos. Y va a ver cómo tu relación con Dios va a cambiar cuando aprendas a tener relación con tu papá terrenal. Y por ahí, esas locas cosas de la vida, tus papás te abandonaron. Dice la Biblia que debo honrar a mis padres. Y no dice si son buenos o si son agradables, si no se equivocaron. La palabra dice que debo honrar a mis padres. Así que hoy puedas aprender a honrar a tus padres, sin importar las decisiones que ellos tomaron. Eso te va a traer alivio en el corazón. Así como ustedes están, yo quiero orar por sus vidas. Señor Jesús, en esta mañana, yo quiero impartir todo lo que tú me has permitido tener en mi familia. Yo hoy lo quiero impartir sobre esta iglesia. Señor, que el amor de papá lo puedan disfrutar. Aún la relación con los hijos pueda mejorar. Señor, hoy desato una bendición desde lo alto sobre sus vidas, para que sus vidas sean transformadas y cambiadas en el nombre poderoso de Jesús. Aún, Señor, que todo espíritu que ha venido para producir peleas, pleitos, divisiones, sea quitado en el nombre de Jesús, y que ellos puedan recibir la libertad y el amor de la familia. Señor, yo hoy bendigo cada familia aquí representada, para que el poder de Dios descienda sobre sus vidas. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile un fuerte aplauso al Señor.